pues se salen de la cárcel ayudados, desde luego, por el poder público, personas que el público sigue ignorante, como yo, pensando que son narcotraficantes, aunque estén consignados por alguna otra cosa. Esto ha traído a las primeras páginas de los diarios, repito, el llamado problema del narcotráfico y la colombianización que está viviendo México desde hace 15 años o más, aunque dicen que todavía no. Está sucediendo este fenómeno que en otro país, hermano, en Sudamérica, ha cobrado cientos de víctimas y le ha costado millones de dólares también al propio país y a otros, al tratar, pues, de controlar y no de erradicar un negocio que es el negocio que le permite en la actualidad a los Estados Unidos de Norteamérica sobrevivir a una economía globalizada, fracturada y en quiebra, pero que con la ayuda de los dineros que produce el narcotráfico y el lavado de dinero, sostienen la economía y el poder de los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a tener que hacer una brevísima revisión histórica para que usted, padre de familia o madre de familia, deje de sentirse culpable o responsable de que existan en su casa, en la familia, en la vecindad, en el multifamiliar o en la colonia, jóvenes y adultos que usen y abusen de las drogas en forma deliberada y a los cuales genéricamente ustedes llamen adictos y que les causan resquemor o temor o preocupación, y a los que usted margina, obviamente desde su mente, sintiendo que son lo peor y que todavía existe algo peor que eso. Los desgraciados, infelices y malditos de sus papás, que seguramente llevados por la peor de las malicias, hicieron que sus hijos, pobrecitos ellos, usaran drogas, cuando es sabido y recontrasabido que la familia, pero sobre todo los padres de familia, son la principal víctima de esta pandemia, de esta enfermedad mundial producida y reproducida por los imperios que controlan el mercado de estas sustancias. Antes Inglaterra, hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Que nos interpretó Contrabando. Ya extrañaba yo a Rubén Blades en las producciones de... extrañabas el contrabando, sí, como que, contrabando, bueno, sí. han dejado de hablar del contrabando ahorita para hablar de las drogas. Y retomando el tema, yo me acuerdo que decía al principio de algunas pláticas que daba yo hace 32 años sobre el uso y abuso de drogas, que cuando yo era pequeño y escuchaba la palabra drogas, indefectiblemente esa palabra se refería a las deudas que tenía mi papá y que había contraído pues gracias a su tendencia compulsiva por jugar a la lotería y a cuantos juegos había en aquella época. Y cuando de pequeño yo escuchaba droga o endrogado, pues se referían estrictamente a situaciones problemas económicas, sí. Y que a partir de la carrera de medicina yo tuve un esbozo, pues yo creo que más que ligero, mínimo, de lo que era el problema de las drogas, porque habiendo terminado mi carrera en 1963, pues hasta ese momento los marihuanos en México estaban identificados básicamente entre dos grupos. ¿El ejército? Los soldados, el ejército, el ejército. Que hasta en la canción de la cucaracha usaban marihuana para poder caminar, y los grupos de artistas destacados, dentro de los cuales pues había uno muy importante para mí, que era Agustín Lara, cuyo busto en pasta estuvo en el piano de la casa siempre, y que al contrario de mi otro ídolo, que era Jorge Negrete, pues fumaba marihuana, se tomaba sus alcoholes, seducía prostitutas, de las que trabajaban en el Cine Nacional y de las que trabajaban
bailando en el Lírico o en alguna otra, en otro cabaret, y entonces desconocíamos todavía una parte de la historia de uso y abuso de sustancias tóxicas de los músicos de jazz en los Estados Unidos, quienes al principio morían de sífilis y después de excesos con la heroína y con el alcohol. Pero para el horizonte de un médico de los 60, la palabra drogas o farmacodependencia, drogadicción, constituían un misterio lejano, como que pasaba en otra parte. Para quienes habíamos tenido la oportunidad de leer un poco de historia, también sucedía algo. Sabíamos que a través de la historia de la humanidad, sustancias que enajenan, perturban las sensaciones y los sentimientos o crean estados crepusculares o de estupefacción, habían sido usadas hace cientos, hace quizá miles de años antes de la aparición de este fenómeno. Con otros fines, con otros fines casi todos religiosos. Ajá. Y aquí hay que hacer pero indiscutiblemente que como un filtro para modificar la percepción de la realidad, que son las religiones o los ministros de las religiones de algunas culturas de la antigüedad los que estaban encargados de mitificar el uso y abuso de sustancias, que eran los encargados de administrarlas y de administrar las ganancias que seguramente tenían sus iglesias en aquel tiempo del uso de sustancias. La cerveza, una de las sustancias producto de la fermentación más conocidas, bueno, está descrita en su producción en antiguos murales egipcios de las primeras dinastías, verdaderamente excepcionales, y así es que cuando menos los egipcios eran pues seres muy capacitados para la producción de alcohol o de bebidas alcohólicas. Hay un herbario chino que se conoce perfectamente bien donde se describe el uso de las marihuanas en el siglo VIII antes de Cristo, así es que hace casi 30 siglos que ya estaba escrito sobre los efectos de las marihuanas, y desde luego con los griegos no se diga el uso del ergot, que es el cornezuelo de centeno, un hongo rojo que aparece en el centeno, que se usaba en la tradición para iniciarse en el amor o en la guerra o en los elementos de adolescencia y juventud que tenían algunos griegos, y que era toda una ceremonia donde iba una peregrinación hacia la población de Eleusis, cerca de Atenas, a tomar estos hongos, que son, curiosamente, de los cuales hace algunos años se sintetizó la LSD, la ergotamina y la ergonomina, que vienen del ergot, del cornezuelo del centeno. No se diga de los hongos alucinógenos, Teonanácatl, lo llamamos en náhuatl, los antiguos mexicanos, entre los cuales me encuentro yo, y que eran usados en ceremonias, de la misma manera que otra bebida, el octli o pulque, también era usado en ceremonias religiosas exclusivamente por los ancianos y los sacerdotes. Son hispanos. Españoles. Muy bien. Bueno, los hispanos tuvieron también algunas cosas que ver, aunque ya no reincidentes con elemento de carácter religioso, pero los hispanos llevan al antiguo continente el tabaco que es originario precisamente de Mesoamérica. Si ustedes quieren decir que de México, está bien, y aunque lo difunde en su uso a la corte de Isabel I, pues el reconocidísimo Sir Walter Raleigh, que lleva el tabaco y inunda la corte de Isabel I con esta sustancia originaria del territorio que ahora llamamos México, que también produce otra sustancia estimulante, fíjense nada más, que es el chocolate o chocolate. Y el chocolate, bueno, como una sustancia estimulante, el día de hoy conocemos muy bien qué sustancias tiene, y que imagínense también lo que pasa con las sustancias mexicanas. Se producen los mejores chocolates del mundo en Suiza. Pero es que no han probado el de Oaxaca. El cacao es de México, pero sí, también lo han probado, pero ese es un poquito más amargo porque la cantidad de azúcar que le ponen es menor. Pero los suizos, así como aprovecharon y aprovecharán el dinero del pueblo de México enviado por Raúl Salinas para allá, también aprovecharon el cacao de América y de Mesoamérica enviado para allá para hacer rico chocolate.
Y otra bebida estimulante que tampoco fue controlada por las religiones, pues la descubre nada menos que una cabra. No sabemos en realidad si fue cabra o fue el macho. Fue cabra. ¿Cabri? Fue cabra, ya me acuerdo, yo ¿Era estaba femenino? ahí. Sí. Sí, yo estaba allí, sí, doctor. Que se come unas bellotitas rojas de un arbusto que crecía en las montañas de Turquía, y la cabra se puso loca, y loca como cabra, y De ahí viene. sucede que el pastor de estas cabras descubre esto y usa de la misma manera estas bellotitas que se llaman moca, y entonces empieza a usar la moca y después la hierve en infusión, y de ahí surge la moca que ustedes llaman en castellano café, que también es una sustancia estimulante. Es que la historia de las sustancias naturales, argumento hipiesco que todavía prevalece entre los marihuanos, pueden ser usadas, pues porque como son obra de los dioses, son productos de la naturaleza, se pueden atasar con ellas, y todo aquello que produzca enajenación, calme la ansiedad aparentemente o temporalmente, quite el dolor, estimule o cause estupefacción, pues es buscado, repito, por los sacerdotes de los cultos, pues para que aquellas personas enajenadas por el verbo religioso se acompañe su enajenación con una intoxicación aguda que se puede hacer crónica. Y eso sucede desde los confines de la humanidad, no ahorita. Entonces, llegamos a examinar históricamente solamente una parte del proceso, más conocido por su cercanía también cronológica con la época actual, y sucede precisamente cuando algunos ingleses que ocupaban Turquía a mediados del siglo XIX deciden sembrar amapola, que era originaria precisamente de Turquía, y la deciden, aprovechando los conocimientos de los griegos de la antigüedad y los turcos contemporáneos, y la van a sembrar a un territorio entonces virgen de amapola, que el día de hoy se llama China. Como el abogado de los devorados. Bueno, pues el señor Oscar Chávez, entre su larga trayectoria, o a lo largo de su larga trayectoria, o a través de su trayectoria como músico, ya ni sé qué andamos diciendo, ha hecho un importante rescate de la música tradicional mexicana. Y habría que señalar, Ernesto, que en muchas canciones mexicanas de hoy y de la canción tradicional aparecen referencias a la droga, a la marihuana en particular. La Cucaracha, un corrido de la Revolución, luego esta que se llamó, ahorita te digo cómo se llama, marihuana, espérame, es que no veo el número, la marihuana, se llama La Marihuana, espérame, y hay otras. Bueno, no fueron hasta prohibidos los corridos de narcos en la época de Salinas. ¿No te acuerdas que salieron varias canciones y prohibieron que se difundieran a través de la radio comercial? El régimen que llegó a la máxima corrupción en complicidad con el narco, pues fue precisamente el régimen de Salinas. Entonces yo creo que le dolían los callos cada vez que las oía. Pero se me pasaba, ya andaba yo con los turcos ya en la parte de exportar la amapola hasta China, los chinos, ¿sí? Y se me pasaba una cosa también de los turcos y otros pueblos árabes de alrededor. Fíjense que ahí los turcos, que eran y son fenicios, como en parte los habitantes de las costas de Asia Menor, pues recorrieron quizá el mar y llegaron dando toda la vuelta de la península arábica hasta el Océano Índico, y se encontraron con que existía ahí una plantita que era el cáñamo, y que del cáñamo se podían extraer fibras muy recias, muy fuertes, muy resistentes, y decidieron importar esas plantas de cáñamo hacia Asia Menor. El cáñamo se producía básicamente en la India
y en algunas partes de lo que ahora sería Bangladesh, Bengala, en Ceilán, y llegaron con sus plantitas de cáñamo y órale a sembrar para producir hilo, para sustituir el algodón, que era básicamente egipcio, y para contrarrestar un poco los costos del lino, que también era una fibra básicamente egipcia, africana, y que era muy fina y por lo tanto muy costosa. Entonces el cáñamo suplía y suplió al algodón en muchas cosas. Y el cáñamo de la India se llamó, durante la época de civilización del 19, y se sigue llamando todavía cannabis, cáñamo, índico o índica. Entonces, esta planta de cáñamo empezó a ser usada en una forma que desconocían los habitantes de Asia Menor alrededor del inicio del Renacimiento, del siglo XV y XVI. Empezaron a fumar las hojas secas del cáñamo. ¿No han visto estas como vasijas que tienen después una tripita muy larga que fuman? Son pipas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿pero no era para el opio eso? No, es para varias cositas. Todavía el tabaco, que acababa de llegar apenas a Europa, no se conocía en Asia Menor. Recordamos que ese era muy mexicano, muy prehispánico, muy mesoamericano, diría yo. Entonces empezaron a usar las hojas y les resultó más cómodo para su comercialización hacer una como pasta con las hojas del cáñamo, de la parte superior del cáñamo, que eran las hojas más frescas, las florecitas y algunas semillitas, y todos hacían una pastita, y eso es lo que le ponen a estas vasijas, las queman y se respira el humo como aspiran ahora la cocaína mucho. Y precisamente había un grupo de forajidos que eran... ¿Fojaridos? Fojaridos y forajidos, que eran los malditos de la época, eran los malosos de Asia Menor, pues que robaban a las caravanas y robaban a los comerciantes. Y después de que robar a un comerciante árabe está cañón, porque pues dicen que tienen el codo muy vulnerable. Y entonces, para darse ánimo, estos ladrones fumaban esta sustancia, y que ya llamada hashish en aquella época les dio un nombre, eran los hashishans, que es la palabra que da origen al término castellano asesino, hashishan. Era el ladrón que había fumado hashish, se había enajenado, y ya no solamente robaba, sino también mataba. Asesinaba. De ahí la palabra asesino en castellano. Entonces eso fue todo esto alrededor del siglo XVI. Y ya llegamos todos al XIX, donde precisamente las guerras de independencia que se dan a principios del siglo XIX en América, en México, Colombia, o lo que es ahora Colombia, lo que es ahora Venezuela, lo que es ahora Argentina, lo que es ahora la República de Chile, empezaron a tratar de independizar alrededor de 1910 en adelante. Y entonces los imperialistas de aquella época, que eran los españoles, pues empezaron a perder territorios, y los imperialistas de otras partes del mundo, también en el siglo XIX, que eran los holandeses. Recordemos que ellos habían llegado a los Estados Unidos y habían fundado lo que es ahora Nueva York. Los ingleses, que también andaban por todas partes tratando de penetrar con sus barcos por todos lados desde el siglo XVI y XVII. Y los portugueses, que eran los mejores marinos de la historia, pues decidieron que había que ir a sembrar o a tener materias primas o a robar o a saquear países de otra parte. Ya no podían estar aquí. Los Estados Unidos habían iniciado su independencia en el siglo XVIII. Los mexicanos, no éramos mexicanos, los novohispanos en el siglo XIX, y los colombianos, los venezolanos, y luego los brasileiros también a mediados ya del siglo XIX. Entonces, decían los portugueses, decían los ingleses, decían los holandeses, ¿pues dónde vamos a saquear pueblos? Ya que ellos ya nos dejamos en la inopia, ya nos sacaron de ahí, ya se están sintiendo muy americanos,
pues vámonos para otra parte, y se van para el sureste de Asia, en un consorcio comercial que se llamó Compañía de las Indias Orientales. Entonces, la cabeza económica eran los ingleses, pero los que fundamentalmente hacían algunos aspectos de la comercialización en muchos sentidos eran los holandeses y los portugueses. Si ustedes recuerdan, la India pues, tiene una parte portuguesa muy importante, las islas mayores alrededor de África y otros protectorados africanos y del sudeste de Asia también son portugueses, y los holandeses que anduvieron, bueno, aquí se quedaron todavía con Curazao. Entonces estos grandes navegantes, estos grandes comerciantes, forman la Compañía de las Indias Orientales y se dedican a explotar a estos países saqueando la materia prima o yendo a sembrar materia prima a algunos otros países. Una de ellas la caña de azúcar. Otra, por supuesto, la amapola. Estamos viendo que siembran y quién siembra. Rubén Blades con Willy Colón, ¿no? Era, de hecho, esa es la selección que da título al disco. Siembra, que es un clásico, por ahí te me recuerdo algún es el más niñito que te dijo, ¿qué es eso? Le dijimos, niño, ponte de pie, es un clásico de la música frantillana. Pues no lo conocía. Pues no, pequeño. Tú eres de quién, pues ya ni de Walt Disney, ¿verdad? Tú eres de Pokémon para acá. No, de Bronco, pues ¿qué esperan con alguien? No, era más de Bronco, era más. Mira, aquí venía Siembra, pero también aparecía Plástico, ¿te acuerdas? Pedro Navaja, Ojos. Dime que es preciosa. ¿Un día la pones, aunque no sea de drogas? ¿Un día la pones? Dime. Cortando guayaba, sí. Cortando guayaba, aquí venía. Sí, buscando guayaba. Buscando guayaba. Este es un discazo, ¿eh? Un discazo. Y la otra, María Leonza, que... Ándale, sí te lo sabes, la Moglia. Sí, María Leonza, esa no me acuerdo cuál es María Leonza. María Leonza, es de una diosa de Venezuela. No cantes, porque ya ves que luego un señor se enoja. Un señor dijo que yo cantaba horrible, que me había parado a cantar alrededor, no quemen. Ha de haber sido Santiago Krill, yo no fui. Ay, me encanta que la otra semana te dijeron, ay, es que usted canta horrible, y se paró a cantar y canta horrible. Dice el doctor, pues yo no he ido a ningún restaurante últimamente. Y bueno, si fue un restaurante árabe maravilloso. No, pero a cantar no. No, a cantar. ¿O cantas en árabe? No. Digo, uno no sabe, ¿verdad? En tus tiempos libres puedes hacer muchas cosas. Se llama él. Pero bueno, regresando de corte comercial, retomas la conversación. Entonces, caña de azúcar y amapola. ¿Sí? Qué combinación. Estábamos hablando algo ahorita que espérame, que pudiéramos incluir más adelante. Nos acordamos de dos canciones de Amapola, tú y yo. Sí. Amapola del Camino y Amapola, lindísima Amapola, que no siempre tuvo esa connotación de droga, ¿o sí? Porque hay dos tipos de amapola. Bueno, la amapola que se llama Papaver somniferum, en su nombre en latín, su nombre botánico, y otra que se llama Papaver rea, que es la amapola del camino, que es una flor silvestre muy bonita y apreciada, y que podemos encontrar aquí en México sembrada en muchas partes. Lo curioso es que una vez, de veras, en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, una vez, y en otra ocasión en el convento del Carmen, en Coajimalpa, o en la zona del desierto de los Leones, yo me encontré sembrada en los prados. Silvestre, sí. No, pero no papá de rea, sino papá de somnífero. Y se decía, estos cuates no saben qué onda, o la saben muy bien. Yo supe de una señora a la que un día le tocaron en su casa, porque tenía macetas que daban a la calle, y en su garage, y un día le tocaron la puerta de su casa a unos judiciales para decirle que sí era traficante de drogas. Sí, pues ahí se hace la gente. Entonces decía, pero ¿cómo que traficante de drogas? Pero si son mis plantas, o sea, estaba esas, y le dijeron, pues esta es ilegal, y era una amapola. Para encontrar a los traficantes durante muchos sexenios había que ir a la Secretaría de la Ciencia Nacional. Sí, pero no a buscar las macetas de las viejitas. Oye, desde Olachá, Vilés. Bueno, igual que la viejita de Diana Casada, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Judicial Federal, en otras ocasiones
a Banamex, pues había de todo. Había de todo. Bueno, ahora ya no, ya estamos en el cambio. Ya no pasa nada. Ya ahorita ya no, olvídense de ir a Los Pinos a buscar, no, ahorita ya no, ahí ya. Entonces, ¿a dónde vas? Ya no hay. ¿A dónde vas ahorita a buscar? ¿Al rancho o a dónde? A la parte de atrás en Chapultepec. No, atrás. Sí, Yo pensé que al rancho ya se tenía que ir. ¿En San Cris? No sé yo, el rancho nomás sé. Nada más oigo eso de que vámonos al rancho. Pero bueno, entonces, además del tráfico de la seda, que ya le habían quitado a los chalecos desde años antes, y otros productos y materias primas, como la pimienta, como el hule, ya empezaron a traficar con el hule de Ceilares condenados, ¿verdad? Y a pesar de que los árboles del hule también andaban por acá, lo que les importaba era el mercado mundial. Porque pues la compañía de los orientales no era cualquier cosa. ¿Qué trataba el libre comercio, ni qué eurodólar? Nada. Ahí eran las libras esterlinas que iban a llegar para los ingleses, los holandeses y los portugueses. Y había algo muy interesante. La medicina, en términos generales, la ciencia médica y la farmacología dependieron en el siglo XIX y todavía a principios de este siglo de los medicamentos llamados sintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Las medicinas que alivian, no curan, alivian algunos síntomas de algunas enfermedades muy frecuentes. Por ejemplo, la tos. La tos es la tosa y la producen una serie de enfermedades, desde el cáncer de pulmón, la tuberculosis, el resfriado común, la bronquitis asmatiforme, las bronquitis alérgicas. La tos es un síntoma incómodo y molesto. Y se había descubierto ya que uno de los derivados de la goma de opio, y que se llamó químicamente codeína, era excelente sedante de la tos. Se tomaban su jarabito con codeína y la tos se iba casi forever. Y hasta no verte, Jesús. Y al mismo tiempo la codeína la daban también para los catarros, lo cual no era tan funcional, pero si había un síntoma respiratorio de esta naturaleza, se daba codeína. ¿Y la codeína ahora se considera Es un opiáceo, y lo tienen todavía algunos jarabes infantiles, aunque se ha prohibido desde los 70, porque se encontró que sí se daba el reflejo de la tos, pero se da también el reflejo respiratorio. Ah, caramba. Y llegaba a causar intoxicación y muerte en aquellos que tomaban codeína y que la podían usar deliberadamente, no solamente como un anticonceptivo, sino como una droga que causaba, entre comillas, sedación. El yerbero. Clásica. Aunque ninguna de estas... Ay, la moglia. Aunque ninguna de estas hierbas realmente podría provocar la ruda, hierba santa. La hierba santa es deliciosa para cocinar, un pescadito envuelto en hierba santa. La nepa se llama. ¿Cómo? La en nepa. Tu país, en tu y aquí le dicen acuyo a veces. Pero yo quiero decirte que algunas de estas están prohibidas por las autoridades sanitarias desde el año pasado, que hicieron una lista, incluso los test que se tenían que prohibir. Creo que el de hierbabuena está prohibido y el de ruda. El de hierbabuena es delicioso, para cocinar es necesarísima. Yo cuando no me ha bajado el humor... Ajá, te tomas un... Sí. Qué bueno, doctor, te vamos a mandar una tonelada ahí, cíclicamente. Bueno, estamos con las drogas. Con el opio. El opio. Pero lo que hay que ver en esta canción es que a través de todas las culturas y la historia, los seres humanos hemos creído en los beneficios o los atenuantes que para los males tienen algunos vegetales. Alguna vez leí, doctor, creo que lo comenté en otra ocasión, no lo recuerdo si al aire o no, pero de cualquier manera lo hago ahora. Alguna vez leí que una de las razones, la riquísima herbolaria de muchos países, entre ellos México, la riquísima herbolaria existente en muchos de los países en el mundo, se fueron disminuyendo por dos razones.
Uno, porque se empezó a perder por un lado la tradición, la comunicación, el aprendizaje del uso de estas hierbas. ¿Te acuerdas que a las brujas europeas las acusaban justamente de hacer infusiones maléficas y brujildas? Y resulta que era un conocimiento simple y sencillamente de las alternativas que les daba la naturaleza. Y que aquí a finales, finales, poquito avanzado después de la conquista, empezó a verse como un poder de los indígenas, y empezó como a condicionarse su uso. Y luego, ya en el periodo moderno, la presencia de las transnacionales incidió directamente en la suspensión de muchas de estas sustancias de las hierbas empleadas a nivel popular, que paradójicamente se usan en la elaboración de muchos medicamentos. Así es, imagínate el agua de chía. Pero sí te sabías eso. Tomabas tu agua de limón con chía. Ay, qué rico. Y llegó la Coca-Cola y moles contra todo. Las transnacionales son muy o le importantes. echabas a los... Logran hacer presidentes a sus presidentes. Los muñequitos de barro, que les echas las hojitas, cositas de chía y les sale un musguito, ese también es rico. Pero no está prohibida la chía. No, la chía no, lo que te digo es que la desplazaron. Acabo la de tomar un Coca-Cola, rico vaso de chía. el Orange Crush, Butch, y todas No, pero los laboratorios, las transnacionales, laboratorios. Sí, pero acuérdate que la Coca-Cola en un principio era una bebida estimulante que evitaba muchos males y que incluso ocultó al público su fórmula por décadas. Entonces, de esta misma manera, siguiendo con la ruta del opio, pues nos encontramos a los individuos de la Compañía de las Indias Orientales, pues simplemente tomando una dirección lógica. Uno de los pueblos más pobres e ignorantes de mitad del siglo XIX, porque estaba en un proceso de decadencia y además con una explosión demográfica imponente para la edad del mundo conocido en esos momentos, era lo que es ahora China continental, y pues decidieron: vamos a hacer una movida maravillosa. Estamos ya aquí en la India, maestro. Tú tienes en Goa tu pedacito, yo tengo aquí esta parte, tú estás en Bangladesh. Ya nos repartimos el pastelote de esta peninsulota y vámonos aquí juntito. Vamos a pasar, mira, nos pasamos la península de Siam, nos la saltamos tantito porque ya está cañón, las selvas, la malaria, el paludismo, las bailarinas balinesas. Un día de estos se nos queda alguno aquí seducido por ellas. Entonces vámonos a China. Vamos a sembrar ahí, vamos a iniciar el comercio con los chinos de otras materias primas, ya no de la seda, ya no de los marfiles, ya no de las pastas, ya no todo aquello que trajo al conocimiento del mundo occidental Marco Polo, y vamos allá a sembrar amapola y a cultivar opio. Oye, pero que los chalecos siempre son muy canijos y que nos van a querer desafanar y van a saber que lo estamos transando y bla, bla, bla. Pues sí, pero vamos a entrarle. Al cabo, hay una manera muy sencilla de que los chinos nos dejen estar ahí. A unos les damos libras esterlinas, es decir, a unos les damos dinero, y a otros les damos opio y los ponemos a dormir. Porque deben ustedes saber que del opio, así como se extrae la codeína, se extrae precisamente a través de un procedimiento que se puede hacer con cubetas. Se extrae la morfina, nombre que proviene de Morfeo, que es el dios del sueño. Y que tiene aplicación médica también. Y que, pues, es un analgésico muy importante y quita el dolor y produce relajamiento y somnolencia. Y entonces empiezan a aprovechar estas virtudes, entre comillas, del opio de dos maneras. Para aprovechar la morfina como analgésico y los derivados del opio como el láudano, la tintura de opio, el elixir de Sydenham, el elixir parególico, todos derivados del opio, pues para tratar diarreas, disenterías, cólicos, dolores musculares, etcétera. ¿Sí? Todos los sintomáticos de venta libre al público se producían a través de modificar la goma del opio. Entonces nosotros vendemos a todo el mundo el láudano, la tintura de opio, el índice de Sydenham, morfina, codeína, papaverina. La papaverina todavía siendo hasta la fecha sigue siendo un antiespasmódico, es algo que quita los cólicos. Incluso la amapola se llama Papaver somniferum,
Y de papaver viene papaverina. Y somnífero, pues significa que es un hipnótico y causa sueño. Y empiezan a ponerse de moda, como ahora los antros, o como le llamen ahora, y se puso de moda las marihuanas, se puso de moda las marihuanas y otras sustancias, se ponen de moda fumar opio. Y tiene un auge increíble dentro de la juventud china. Y se exporta, y claro, los jóvenes ingleses, holandeses, los jóvenes europeos, pues se deleitaban fumando opio, incluso iban al sudeste de Asia con la única finalidad de fumar opio, como en los años 70 fueron con la única finalidad de encontrar en la meditación universal y en las marihuanas, pues muchos beneficios en algunos territorios como la India. Que, entre otras, fue mi predilecta en algunas épocas. ¿En algunas épocas de tu vida? Sí, tiene ¿La amapola o la canción de la amapola? La canción de la amapola, sí. Bueno, y hay otra eso mexicana, tan mal Amapola del pensada Camino, junto a sí, ti. es española. Amapola del Camino es mexicana. Y pues el prestigio precisamente de esta planta creció cuando empiezan los ingleses, sobre todo, a difundir el uso del opio en fumaderos a los jóvenes ricos o a los jóvenes más o menos pudientes de China, obteniendo un beneficio inmediato. Estaban enajenados, estaban estupefactos, estaban contentos, estaban adormilados con el opio. Voy a decir un término muy castizo porque se usa en España, estaban aplatanados, que es un término español, y obviamente fue fácil conseguir prebendas, conseguir penetrar en los territorios, conseguir, pues, que a través de la corrupción los ingleses compraran a los mandarines, a estos gobernantes en pequeño de algunas provincias chinas, y crearle un verdadero problema al imperio, pero un verdadero problema al imperio chino, que se ve obligado en su momento, después de recibir el embate del opio fumado por sus políticos, sus clases y sus jerarquías y sus jóvenes, a tratar de poner unas taquillas a Inglaterra, intentar sacar a Inglaterra y a la Compañía de las Indias Orientales de los territorios chinos, realmente iniciando una guerra que se llamó Guerra del Opio. Y encontrándose con la sorpresa de que los milicianos se hicieron necesarios porque los jóvenes y los ejércitos y sus generales estaban corruptos por el opio. Estaban siendo corrompidos por la Compañía de las Indias Orientales. Estaban sujetos a las libras esterlinas y a la corrupción política de los mandarines. Entonces, se tuvieron que conseguir mercenarios, es decir, soldados pagados, incluso extranjeros, muchos de ellos extranjeros, que lucharan para expulsar a los ingleses de los territorios chinos, porque los jóvenes chinos estaban pensando en paz y amor, haciendo la B de la victoria y aplatanados en los fumaderos de opio. ¿Qué época era esta? ¿Qué siglo? 1866, pueden tomar ustedes como referencia. Entonces, imagínense ustedes la maniobra política extraordinaria en esa época de las compañías de las Indias Orientales. Se quedan con los territorios, porque se quedaron en la India y se quedaron en gran parte de las costas de China, y se quedaron con Hong Kong, y los tuvieron que expulsar de Shanghái, y se empezaron a quedar en territorios que antes eran de los españoles, muy cercanos a lo que ahora, o entonces llamaba ya las Filipinas, y empieza a apoderarse de los territorios, del control de los mares de Oriente, y además con el mercado internacional de la farmacología. Una maniobra redonda, que copian a la perfección los gobiernos de los Estados Unidos a partir de los 40, cuando empiezan ellos a introducir sustancias tóxicas al territorio norteamericano, con el pretexto de algunos que llegaban considerablemente heridos, lastimados o mutilados después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras estábamos escuchando, Ernesto, mientras estábamos escuchando Amapola, yo te decía que dónde quedaba
¿En qué lugar ocupaba la búsqueda del placer del humano? Mira, las drogas de algunos humanos. Las drogas, si se usaban para ritos, pareciera que no tienen el mismo significado, entre comillas, dañino, si se usa con fines rituales. Pareciera que es perfectamente válido entender que el hombre, a lo largo de la historia, ha buscado sustancias como los afrodisíacos para sentirse bien, magnificar sus experiencias, abrir sus sentidos. Yo que sé cada quien con qué asunto lo justifica. Hoy recomiendan un afrodisíaco porque es el único que funcionaba era la tranquilidad. Doctor, no me digas pues la tranquilidad, pues ya no. Sí. Pero luego la tranquilidad es extrema y ya no funciona como ya ni la inspiración. Bueno. Y de repente estás tranquilo y empiezas a roncar y entonces ya no funciona. Oye, doctor, pero entonces, ¿qué hay? Las drogas se pueden convertir en un vicio, sí, pero inicialmente son una fuente, o dicen algunos autores, que son una fuente de placer, de tranquilizantes, de inhibidores en fin, lo mismo pasó con el vino. Vamos a ir a corte comercial y regresando nos explicas esta parte, por favor. Claro. No hay bronca. ¿Por qué si María Sabina se atacaba con hongos no había bronca? La bronca era de los que iban a comer hongos con ella. Bueno, hay una serie de contradicciones, ¿no? Mira, y si algo o de algo se ha hablado, es eso, entre la patraña, entre la jalada de cabellos, entre el desconocimiento, entre las fantasías, entre los pretextos y las justificaciones para usar sustancias tóxicas, es precisamente el nivel de exaltación que se ha. Lo que no es ni debe ser el pensamiento, por lo que todavía no pasa, cuando apenas se puede con el sufrimiento del día de hoy, o el de ahorita. Es que me va a pasar, me va a suceder, me va a dar, me va a volver a dar, y entonces la parálisis es total. Ese es el mejor ejemplo sintomático de lo que puede hacer una mente con angustia. Se deja gobernar por un pensamiento que proviene nada más de la mente, no proviene de la realidad, sale de la mente, que es una mente que está enferma en ese momento, da la idea hacia los demás de ser absurdo como pensamiento y provocar conductas absurdas, y tiene la desventaja, clínicamente hablando, y para el sufrimiento del paciente, que es irreductible a toda forma de argumentación lógica. No hay poder humano que los convenza de que no es real lo que piensa. ¿Y ellos ni se lo cuestionan? No, para nada. Por eso la actividad del psiquiatra o del psicólogo o del psicoterapeuta en ese momento es nula. Sí. Por eso nosotros le llamamos terapia de exposición. Permitir deliberada y conscientemente, profesionalmente, que el paciente experimente junto al terapeuta esas sensaciones, para que vaya viendo poco a poco que aunque lo piense y crea firmemente que le va a pasar, no va a pasar. Es solamente la vivencia experimentada de manera repetida la que va a empezar a tratar de que el paciente empiece a suponer que lo que le pasa solamente es producto de su mente. Pero para esto pueden pasar años si no hay terapia, o se necesita una verdadera intervención en crisis con ayuda de muchos, y sobre todo auxiliarnos con la literatura que existe el día de hoy a este respecto, que permite que el paciente cuando menos hipotéticamente llegue a concebir que lo que sucede se llama crisis de angustia, que no va a ser un ataque cardíaco, no se va a volver loco, no va a perder la vida, etcétera, que son los pensamientos que, convertidos en este regidor involuntario de nuestra conducta, toman el poder de las decisiones y los comportamientos. La mente es como si le dijera al enfermo: yo gobierno sobre ti y aquí te jodes, cabrón. Mientras usted le dé crédito a su mente, y darle crédito no es pedirle prestado o que le presten a usted, darle crédito es creer en lo que le dice la mente. Mientras usted crea que lo que dice su mente es la verdad, va a estar jodido. Por eso todas las técnicas de alivio de la ansiedad y la angustia en forma trascendental secular
por siglos han sido la meditación trascendental y otros métodos respiratorios, porque en la meditación trascendental, y esto es lo que no entienden a veces cuando hablamos sobre Kundalini Yoga, es que a través de la respiración adecuada y la repetición de un sonido que se llama un mantra, el hombre puede romper la estructura de su pensamiento, y si no piensa, no sufre. Lo que nos hace sufrir a los seres humanos, la mayor parte de las veces no es la realidad. Lo que nos hace sufrir es lo que pensamos. ¿Cómo percibimos esa realidad? Yo creo que fue la maniobra más extraordinaria del dios o los dioses que hayan existido. Voy a dar origen al ser humano a través de un proceso de evolución de siglos, y ¿cómo voy a lograr que tenga necesidad de pensar en Dios? Pues lo voy a dejar jodido, le voy a dotar de la capacidad de pensar. Y si piensa, va a sufrir. Y si sufre, el güey, pues va a tener que acudir a mí como Dios, va a tener que recurrir al pensamiento mágico, porque solamente la fe es el único antídoto para el miedo. Entonces, los dioses en su infinita sabiduría deben haber decidido en algún momento: estos cabrones humanos ya se sienten muy acá, porque piensan que esto es lo que los diferencia de los animales superiores, pues están fregados. Y vamos a escuchar esta segunda parte con algo que habíamos grabado desde el programa anterior. Por eso, si la voz se nota diferente, no sean neuróticos, no es un truco. Ni fue evasión, es simplemente que habíamos ya grabado una buena parte de esto. Resulta que para el público en general, cualquier expresión de enojo que tenga usted, si es mujer, es calificada como histeria. Estás histérica, o mi mamá se pone histérica, o no seas histérica. Pero si usted tiene la desgracia de ser varón, no por esto, pero no es tan afortunadamente la condición de los varones en el país. Lo es más la condición de la mujer, afortunadamente cada vez más. Pero si usted es varón y se enoja y lo expresa, usted es neurótico. Debido a una cierta tendencia a la búsqueda y la explicación de lo que significa el lenguaje y las palabras, a mí me cuesta trabajo entender por qué al enojo se le puede llamar de mil maneras. Por ejemplo, en México al enojo se le llama coraje, lo cual también es un error garrafal. Estar enojado, es mostrar cólera. A veces cuando uno puede ser enojón sin motivo aparente, puede uno presentar ira, que es una forma de enojo que va acompañada a veces de manifestaciones físicas, ser iracundo. A veces todos aquellos que nos enojamos y discutimos, en consecuencia los orígenes de nuestro enojo, que puede ser cualquier cosa, el tráfico, las circunstancias políticas que vive el país, la discrepancia con los protagonistas cotidianos de la vida del mexicano, la comida que hace la señora, la opinión acerca del fútbol o los toros, lo que sea. Entonces, cuando nos enojamos por eso, podíamos ser beligerantes. Bellum es guerra. Ser beligerantes es guerroso, como nos decían cuando éramos niños, guerrista o peleonero. Pero cuando los niños éramos peleoneros, guerristas o guerristos, como se decía a veces, el niño es muy guerristo, decían en algunas partes. O pues, es el beligerante. Cuando la discusión es francamente verbal y existe la idea, se dice que es uno querulante. Querulante viene de querella. Pero ni el ser querulante, ni el ser enojón, ni el ser beligerante significa para nada, en términos médicos, psiquiátricos o en términos psicológicos de las ciencias del comportamiento, ser neurótico. Significa ser enojón. Coraje, fíjese nada más para ver la confusión, coraje significa valor. El coraje de sanar no es el enojo de sanar, así se llama un libro maravilloso sobre el abuso sexual. No es el enojo de sanar, el coraje de sanar es el valor, el esfuerzo, el acometimiento, la acometida, la fuerza que uno pone, el compromiso para salir adelante.
Tener coraje para vivir, pues no es estar enojado para vivir. Voy a tener coraje para vivir, entonces voy a estar encabronado todos los días. No, tener coraje para vivir es tener la fuerza interior, la fuerza espiritual suficiente para vivir y no derrotarse por las circunstancias de la vida cotidiana o de la vida interior. Entonces, coraje es valor. Si nosotros éramos el castellano, correctamente diríamos, tengo enojo y tengo ira. Eso se llama cólera también, de colé negro. Y esa cólera, el enojo, la ira, en ocasiones, si es justificada, me lleva a tener coraje para enfrentar eso que me provoca el enojo. Pues yo estoy enojado porque perdí la salud, pues voy a tener coraje para salir adelante. El clásico échale ganas del coloquio diario, eso es tener coraje. El coraje de sanar. Entonces, así como cólera se confunde con coraje, el término neurosis y la histeria, que en un determinado momento fue considerada por los clásicos como la neurosis histérica, neurosis conversiva, etcétera, pues en realidad son otra cosa muy distinta. Entonces, calificar a alguien de neurótico, don Javier Barrientos y don Anónimo, es un error muy grave que los coloca en una posición pues muy similar a del bisonte, que los bisontes no leen ni periódicos porque se pueden poner mal. Los bisontes pueden recomendarle a las señoras campesinas que vean televisión, pues porque son animales. Entonces pues, no saben leer, no saben muchas cosas. Pero un ser humano como usted, don Javier, o un ser humano como el Anónimo, pues yo creo que, sobre todo si tiene un mail, apretan unos botoncitos que aquí me han tratado de enseñar las muchachas. Mira, le apretas aquí, le subes aquí, y el mouse y no sé qué cositas, y la mueven una cosita que está aquí abajo, y la flechita se pone ahí, y chin, que aparece todo el concepto. Y resulta que neurosis pues son otras cosas. Mire, tengo en mis manos mi libro con sentido de psiquiatría, una psiquiatría clásica, la psiquiatría de Henri Ay, es Enrique Ey, así se llamaría, o se llama en catalán si vive todavía, con un prólogo del doctor López Ibor, psiquiatra más prestigiado de España y quizá de Europa. Y este libro yo lo compré en 1968, aquí está anotado, aunque la editora es Toray Mason o Mason, en 1965. Entonces, un libro que tiene 40 años y dice en una parte de los trastornos de la personalidad, semiología de los conflictos intrapsíquicos de la persona, el yo neurótico. Ser uno mismo constituye un problema cuyas dificultades se encuentran en la base misma de nuestra existencia y de la organización interna de nuestra persona. Yo no soy yo, sino por una identificación a un personaje que constituye el ideal de mi yo. Esta búsqueda de sí, esta dialéctica del ser y del parecer, implicada en la idea de que la persona es una máscara, perisoma, persona, peri alrededor de somatos, cuerpo, eran las máscaras del teatro griego, de ahí viene personalidad, por eso la personalidad es una máscara. Entonces, por eso la idea de persona puede ser profundamente trastornada, ya sea por la identificación a alguien o por el objeto simbólico que queramos ser. Ahí está hablando del yo neurótico. Y seguimos en una mini revisión o en la pluma de este tratado de psiquiatría, el Henri Ay, que de veras es extraordinario, es como la historia, la compilación histórica de los conocimientos psiquiátricos hasta 1985. Y en el capítulo 3, que se llama Neurosis de Angustia, Henri Ay dice: estado de ansiedad crónica o constitucional, punto, la personalidad ansiosa. Y dice al principio de este capítulo, se entiende bajo este nombre, Freud 1895, para que vean que son conceptos que han quedado en la historia. Los comportamientos neuróticos, en los que los síntomas neuróticos más destacados están constituidos por las manifestaciones de una angustia permanente,
Esta aparece como determinada por el desequilibrio hormono-neurovegetativo. Freud llamaba a este tipo de neurosis las neurosis actuales, en 1895. O años después, cuando empezó a escribir, entendiendo por ello el que estaban inmediatamente unidas a un sustrato orgánico activo. En relación a los estados agudos de angustia, ya estudiados en este libro, estas conductas están compuestas por todos los síntomas de una ansiedad, caracterizada desde el punto de vista fisiopatológico por un terreno ansioso, una distonía neurovegetativa, síndromes funcionales diversos, espasmos, trastornos senestopáticos, es decir, de los sentidos, y desde el punto de vista psicopatológico, por un perpetuo estado de alerta y de miedo. En relación a la neurosis en general, se comportan como estados generadores, nebulosas con poder de organización, esto entre comillas, conceptos de Gendrot y Recamier de 1955, que están perpetuamente en movimiento y susceptibles de cambios, pero sin abocar por lo general a las formaciones de defensa, lo que nosotros llamamos mecanismos de defensa típicas, que entran en la organización de las neurosis más estructuradas y que estudiaremos más adelante. Todo estado neurótico, dice Henry, ya bien revista la forma neta y definida de la histeria de conversión o bien la de la neurosis obsesiva, comportan este fondo de angustia. Comparten, debe ser aquí, este fondo de angustia. La neurosis de angustia constituye, por lo tanto, como una especie de tronco común de la organización neurótica en marcha hacia conductas neuróticas más estables y más estructuradas. Viene la descripción clínica, hablan de la crisis de angustia, de los síntomas respiratorios, de los cardiovasculares, de los digestivos, de los urinarios, de los neuromusculares, de los sensitivos sensoriales, de los elementos psíquicos de la crisis, la peyoración imaginaria de la existencia, la espera de un peligro, el desorden, etc. Sin embargo, desglosando precisamente esto que se señalaba hace 40 años en la psiquiatría clásica, los libros de diagnóstico en psiquiatría actual, y desde hace ya 20 años, hablan de los trastornos por angustia y de los trastornos de la personalidad. Y en la actualidad, en términos correctos, nunca o casi nunca hablamos de neurosis, excepto para definir en el lenguaje popular a un grupo de conductas, sentimientos, sensaciones que tienen que ver con un individuo cuyo centro vital está constituido precisamente por su angustia, por su ansiedad. Y alrededor de este centro vital de su existencia, este individuo atormentado por el miedo, el temor actual y el temor anticipatorios, va construyendo mecanismos de defensa que van a constituir una especie de muralla circular alrededor de él y de sus miedos. Estos mecanismos de defensa pueden funcionar para aliviar la angustia, pero no funcionan para la convivencia, porque hacen de un individuo cercado por la muralla de sus mecanismos de defensa un ser con una severa disfunción para su devenir por el mundo. Vamos a un corte. Sobre neurosis. En el jardín de un manicomio encontré a un joven de rostro pálido, amable y lleno de admiración. Me senté a su lado y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Me miró con sorpresa y dijo, es una pregunta necia, sin embargo te responderé. Mi padre quiso hacer de mí una reproducción de sí mismo, y lo mismo mi tío. Mi madre soñaba tener en mí la imagen de su ilustre padre. Mi hermana quiso ponerme a su esposo Marino como ejemplo a seguir. Mi hermano pensaba que debería ser como él, un atleta perfecto. Y mis maestras también, el doctor de filosofía y el maestro de música y el de lógica, ellos también habían determinado que yo fuese un reflejo de sus propias caras en un espejo. Por todo eso vine a este lugar, lo encontré más cuerdo. Al fin puedo ser yo mismo. Entonces se volvió a mí y dijo, pero dime, ¿tú también fuiste impulsado a este lugar por educación y buen consejo? Y respondí, no, soy un visitante. Y él dijo, ah,
Tú eres uno de esos que viven en el manicomio, pero al otro lado de la pared. Gibran Jalil Gibran, el errante. Bueno, en toda la literatura, en las artes, en la historia, pues luego vamos a encontrar referencias de lo que era el comportamiento llamado antes neurosis. Vamos a continuar describiendo lo que son los mecanismos de defensa tradicionales, clásicos dentro de la literatura psiquiátrica y psicológica, simplemente para que ustedes vayan tratando de entender cómo calificar a otro o a otra de neurótico o de histérico. Son cosas que a veces son muy distintas a lo que constituye el término en realidad. Por ejemplo, el tercer mecanismo de defensa es la proyección, es ver el problema personal en otros, es ver la paja en el ojo ajeno, que es probablemente lo que le pasa a don Javier Barrientos Guerrero, que dice: yo también soy neurótico y muchas veces he pensado en ir a ver a un psiquiatra, pero le pido a la suerte no caer en manos de un psiquiatra neurótico, como usted. Es parte de lo que él nos dice. Por eso le estamos diciendo, entre otras cosas, a don Javier Barrientos, con mucho respeto, qué cosa es la neurosis. Y es probable que él, que se acepta como neurótico, proyecte su enfermedad o su patología o lo que sea en los otros. Probablemente, como lo hacemos la mayor parte de los seres humanos en algún momento, vemos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el nuestro. Esto puede ser una conducta, repito, que la podemos tener cualquiera, pero si esta conducta es generalizada, permanente y afecta la vida cotidiana del sujeto haciéndolo disfuncionar, entonces ya es una patología. Si usted en ese momento, por ejemplo, está viendo y dice: ay, qué viejo está el doctor, porque me conocí hace 35 años, lo más probable es que usted también, porque a mí me pasa, me cuenta, yo llego a Orizaba o llego a Córdoba y me dice mi hermano: ¿ya viste a fulanito? No, pues, ¿quién es aquel que está allá? Órale, de veras, sí, qué viejo se ve, qué bruto, qué jodido está. Y me dice: cabrón, han de estar pensando exactamente lo mismo de ti y de mí, ¿verdad? En alguna ocasión, mi hermana estaba con sus amigas, que mi hermana trabaja en el Colegio México de Orizaba, y a ellas, sus amigas, les dicen las bastoneras. Tengo un amigo, muy querido, primo hermano de una de las mejores productoras que tiene Radio Fórmula. Él es muy ocurrente, se llama Jorge. Y Jorge, no digo su apellido, ahorita siempre está teniendo ocurrencias. Y entonces va mi hermana a los festivales con las mamás y las abuelitas de los niños del colegio. Y dice que son las bastoneras del colegio. Ya ve que hay porristas, en algunos grupos de porristas hay bastoneras. Pero no porque andan con el bastón así muy... No, porque son bastoneras que se llaman con su bastoncito así, ¿verdad? Entonces, en alguna ocasión también, me decía mi hermana, después de estar platicando: oye, estaba yo con Norma X y con Silvia no sé cuántos, y le decía yo: ¿cómo están? Mi hijo, pues yo las veo muy bien, pero me dijeron que te habían visto y que te ves muy acabado. Y dije: ay, desgraciadas, las tengo yo que ir a ver, porque se me hace que les pasa y nos pasa lo mismo a todos. Esa es una proyección. Pero si no nos afecta en nuestra vida cotidiana, o sea, una proyección, no va a ser parte de una neurosis. Usted puede decir que los otros se ven mal, o que están mal, o que los malos son los del PAN, o que los malos son los del PRD, o los del PRI, y el malo es usted. Y bueno, no es más que una proyección, pero si esto es en todos los órdenes de su vida, y lo hace usted para aliviar su angustia, aguas. Porque todo es un mecanismo de defensa. Hay otro mecanismo que se llama reacción formativa, que es hacer lo contrario a lo que realmente se siente. Estaba yo viendo en los diarios el viernes de un líder de la resistencia, me parece que en Colombia, que es de la resistencia teóricamente indígena, pero él se ve mestizo y bastante más blanco que mestizo, y él está en contra de los blancos y quién sabe qué, y quien lo denuncia de sus conductas ilícitas es su amante, y su amante es rubia de ojos azules. Entonces él dice que está en contra de los blancos porque oprimen a los indios y a los de color quebrado, a los de color subido, pero pues él tiene un amante
una amante rubia y de ojos azules. Esto es una reacción formativa. Lo mismo puede pasar si usted dice que es ultracatólico, que es respetuoso de la Iglesia Católica, si va a postrarse de rodillas ante la Virgen de Guadalupe en una ceremonia oficial frente a las cámaras de televisión del país. Y muy católico y muy guadalupano, pero no respeta el divorcio eclesiástico y se casa, cuando la Iglesia Católica reprueba eso. Pero eso sí, él es muy católico, él es muy creyente, él es hasta de la ultraderecha, yunquista, etcétera, lo que quieran ustedes y manden, pero los malos son los otros. Eso se llama reacción formativa, hacer lo contrario de lo que realmente se siente. Vamos a otro corte. 4 murallas construidas alrededor de la angustia del neurótico: la represión, la negación, la proyección, la reacción formativa, y va otra muralla, el desplazamiento. Este mecanismo de defensa consiste en dirigir a otro, que no es el problema, las emociones negativas, el chivo expiatorio, para liberar las energías intrapsíquicas. Imagínense que yo estoy enojado contra la Policía Federal por su ineptitud, y dirijo la bronca contra Marcelo Ebrard, que era de la Policía del Distrito Federal. Eso es desplazamiento. Yo pongo este ejemplo no porque sea indicativo de neurosis, ni mucho menos. Ahí no hay neurosis, lo que hay es ignorancia y dolo, sino porque es un ejemplo a otro que nada tiene que ver. Desplazo las emociones negativas. Por ejemplo, los señores o las señoras neuróticas que llegan a la casa y entonces se desquitan con los niños. Es que me van a matar de un coraje, ya me tienen hasta la madre, ya no los soporto, escuincles desgraciados. Por eso el año que entra no les van a tener nada a los reyes, y etcétera. Y la señora viene enojada porque el marido le puso el cuerno o porque no le alcanzó el dinero. Entonces, si usted acostumbra desplazar, es decir, dirigir hacia otro que no es el problema, sus emociones negativas, busca chivos expiatorios, está teniendo un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. La sublimación es usar la energía reprimida y expresarla en trabajo creativo. Por ejemplo, los trabajadores compulsivos a veces viven en una situación de estrés brutal, inclusive pudiera ser, pensamos o lo suponemos, acoso laboral o acoso moral, y toda esa energía la canaliza hacia superproductivos, olvidándose del resto de las actividades que lo hacen funcional: el ser padre, el ser hermano, el ser hijo, el ser colaborador, o el ser funcionario, el ser amigo, el ser aficionado a un deporte, etcétera, el ser aficionado a la lectura. No, es estar sublimando toda su angustia en todas estas áreas y convertirlas, sublimándolas en una sola actividad. Hijo, qué productivo es fulanito de tal, lleva quién sabe tantas cosas hechas así, pero ¿cómo está su vida, verdad? Yo recuerdo algún presidente que trabajaba compulsivamente y su familia estaba verdaderamente acabada porque pues el individuo con esa gran capacidad de trabajo había olvidado por completo los otros roles que hacen de la vida una circunstancia funcional. Sí, era el hombre más importante de México, pero todo lo demás estaba absolutamente olvidado o hecho a un lado. La regresión es volver a etapas de crecimiento anteriores. Es otro mecanismo, la regresión, como la niñez y la adolescencia, no manejando el presente con seriedad, responsabilidad y con compromiso el sentimiento de adultez. Entonces, algunos hasta hablan como niños chiquitos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me parece que es una regresión brutal, académicamente hablando y para los medios, que pongan a un payaso a dar noticias, o que pongan a un payaso, como lo hicieron el jueves, a inaugurar la ceremonia del UNAM del Día Mundial de la Física. Yo, por favor, y habiendo un psiquiatra como rector, a mí me parece absurdo. Está bien, hay que hacer las cosas, pero así sería si usted pone su vida adulta o la asume con un papel de niño o de adolescente. No se me había ocurrido, Sí. Bueno, pues imagínense, ¿verdad? Es como si usted se vistiera de vaquero ahorita para ir al cine porque va a haber una película de cowboys. Como yo iba al cine parroquial las pocas veces que fui, con mi antifaz que me habían hecho mis tías y mis pistolas. Iba yo así, chacachachán, y yo me sentía el llanero solitario. Nada más que en esa época yo no tenía hebilla de plata con mi apellido, ni botas vaqueras, ni nada, porque era yo un escuincle bastante pobretón ahí en Orizaba. Pero disfrazarse de vaquerito, pues
Imagínense a las alturas de la adultez, o disfrazaste de tehuana, cuando tienen vestidos de Chanel. Pues son estas cosas que dicen, no, pues, ¿qué les pasa? Yo me acuerdo de López Portillo, vestido un día de huichol y de otro día trepado en un elefante, y digo, no puede ser posible. Bueno, si usted lo hace, habitualmente se disfraza de chavo, y anda con aquí o no sé qué otras cosas, bueno, pues lo más probable es que ande a ir en regresión, y si habla como Chabelo o como Chabuelo, pues también, ¿verdad? La racionalización es usar el razonamiento intelectual para dar validez a un comportamiento irracional, palabras que distorsionan la verdad. También le llaman algunos intelectualización a convertir lo inadmisible en admisible, como pasa, por ejemplo, en el síndrome de Estocolmo. La conversión, los síntomas físicos por el traslado de la actividad emocional negativa a través del cuerpo físico. Ahora, por ejemplo, los trastornos conversivos, en el texto revisado del DSM-4, ya vienen en otro capítulo. Sí, hipocondria y todo lo demás, los trastornos conversivos, el trastorno por conversión, viene en un capítulo que se llama trastornos somatomorfos. Entonces, si usted tiene lo que antes se llamaba neurosis conversiva, ahora eso se llama trastorno somatomorfo. No sé si pueden acercar la cámara. Y en el trastorno de somatomorfo viene el trastorno de somatización, el trastorno somatoformo indiferenciado, el trastorno de conversión, el trastorno por dolor, la hipocondría o hipocondria, el trastorno dismórfico corporal y el trastorno somatomorfo no especificado. Entonces, si usted a un conversivo le dice neurótico, ahorita está equivocado. Lo correcto es decir, tiene un trastorno somatomorfo del tipo conversivo. Por ejemplo, la desatención selectiva, este esquema de distracción que presentamos muchos, es tratar de no ver lo que a uno no le agrada. Por ejemplo, esta desatención selectiva le puede suceder a uno todos los días. Por ejemplo, yo a las 11 de la noche llego y me quiero poner a ver un programa de televisión o rascarme el ombligo porque ya termino muy cansado, según yo. Llega la compañera y dice, fíjate que esto y esto. Y yo estoy con una cara como de aburrido. Me dices que no me prestas atención a lo que digo. Y tienes razón. Si a mí me dicen las cosas a las 11 de la noche, me cae que yo ya no puedo atender, ya no sé ni cómo me llamo. Pero si esto tiene un esquema constante, permanente, que me hace disfuncionar, y no atiendo y estoy distraído todo el tiempo, sin tener un déficit de atención, porque no quiero ver lo que no me agrada, que son estas negaciones, entonces estoy teniendo ese mecanismo de defensa que se llama desatención selectiva. Capricci, dirían los italianos. Y por último, la undécima barrera, la undécima muralla de mecanismos de defensa que usted puede presentar si tiene una neurosis y lo hace ser disfuncional, se llaman automatismos. No porque usted maneje en automáticos o ande necesariamente en automático, que eso nos puede pasar también a muchos. Y uno lo dice, es que ando con un automático, no me di cuenta ni cómo manejé hasta acá. Automatismo es vivir sin tomar conciencia de lo que se piensa y de lo que se siente. Yo pongo un ejemplo reciente que a mí me llenó de emociones muy contradictorias cuando vi que una de las niñas, o de las jovencitas, pues yo digo niña, de las jovencitas que estaba en mexicana, que andaba por Indonesia, por ahí cuando el tsunami, que estaba perdida, la encontraron y la entrevistaron, fue una de las primeras mexicanas. La escuincla esta, debe haber sido una muchacha de unos 25 años, decía que se sentía muy bien y que no había pasado nada, y quién sabe qué, y que bueno, pues ahí estaba ya re feo, y que ella pues iba a continuar sus vacaciones en Roma y en el resto de Europa, en Italia y en el resto de Europa, porque ahí las cosas estaban muy bien. Y dice, no, pero ¿cómo es posible de que frente a la tragedia, esta escuincla, frente a lo que está pasando, tenga una inconsciencia tan brutal, una falta de solidaridad humana, una falta de empatía, o como ustedes quieran y manden, como para, pues, con toda la cachaza del mundo, con toda la arrogancia, o no sé cómo llamarle? No, pues aquí ya está re feo, pues ha de haber dicho las playas están contaminadas y aquí además los pinches asiáticos son feos. Yo me voy a
a Italia a seguir mis vacaciones. Al cabo yo salí bien en la escuela y mis papis me están pagando mis vacaciones y ahí muere, yo me voy a Europa. Y híjole, man, era como para después de haber contemplado esto, dije, me voy a quedar siquiera a ver si puedo rescatar a un niño o dar unas palabras de consuelo. No, pues, y debe estar ahorita, por supuesto, con el beneplácito de los papás, pues disfrutando el resto de sus vacaciones en Europa. Eso se llama automatismo, vivir sin tomar conciencia de lo que piensa y lo que se siente. A veces esto puede ser lo cotidiano. Estos son en términos generales los mecanismos de defensa que, si usted vive con una angustia permanente, buscando un ideal y una exigencia que usted se trazó y no se perdona, y esta angustia generalizada señorea su diario vivir, usted tiene lo que antes se llamaba neurosis. Ahora, cada uno de estos mecanismos puede ser un trastorno por ansiedad, puede ser un trastorno conversivo, puede ser un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, puede ser el simple trastorno obsesivo, puede ser una fobia simple, una fobia social, ataques de pánico, trastorno por angustia generalizada, que por cierto el trastorno por angustia generalizada tampoco está precisamente en los trastornos por angustia. Está en criterios y ejes propuestos para otros estudios, como también está el trastorno depresivo por inducción, que antes se podía haber llamado neurosis depresiva. El trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, que también está propuesto para estudios posteriores, pues pudiera ser también el trastorno máximo del mecanismo de defensa de la negación y de la proyección. Entonces, don Javier Barrientos Guerrero y don Anónimo, pues este programa que les dedicamos les va a permitir usar el lenguaje correcto y no decir el neurótico a un señor que se enoja, sobre todo si se indigna o tiene cólera frente a lo injusto o lo incorrecto desde su punto de vista, y al enojo se le llama enojo, y a la cólera, al coraje, el valor, etcétera. Y aquí hay una dirección donde pueda ir porque nosotros ya nos vamos. Los teléfonos de Neuróticos Anónimos: 55 39 55 51, 55 39 55 52, Neuróticos Anónimos. Y ahí es donde puede usted encontrar la respuesta a sus dudas o a su ignorancia o a su neurosis, para que entonces no la proyecten los demás. Que si bien tenemos todo el derecho del mundo a ser criticados, cuando menos háganos el diagnóstico bien, porque si yo hablo mal de Fox me dicen perredista, y no conozco ni siquiera al PRD, ni sé dónde está. Entonces, por favor, el león cree que todos son de su condición, pero aquí no se vale.